Saludos cordiales, Master Basurtos. En esta ocasión vamos a presentar el taller número 3, mi compañero Cristian Muñoz y mi persona María Fernanda Banda, en el cual vamos a desarrollar la estructura metodológica que hemos seguido para el caso práctico. A continuación, mi compañero nos dará la introducción y más adelante iremos desarrollando todos los puntos. Buenas noches. En la introducción del caso práctico tenemos que en el marco de la globalización, el comercio internacional se ha convertido en una herramienta estratégica para el desarrollo de países como Ecuador. En la última década, China ha emergido como líder económico mundial y se ha convertido en un actor decisivo en América Latina, abriendo puertas para productos ecuatorianos. Esta relación nos plantea una pregunta central. ¿Hasta qué punto somos capaces de aprovechar esta oportunidad sin caer en una dependencia peligrosa? Entre los años 2013 y 2023, Ecuador experimentó un crecimiento sorprendente en sus exportaciones hacia China, pasando de 1.520 millones a cerca de 6.000 millones. Ese incremento del 290% destaca por su magnitud, aunque el núcleo de nuestra oferta exportable sigue siendo el camarón, el banano y el petróleo crudo, es decir, nuestro motor exportador continúa girando en torno a recursos sin valor agregado, lo cual muestra tanto una fortaleza como una debilidad estructural. Este auge en las exportaciones se ha consolidado gracias a la firma de acuerdos bilaterales y a la eliminación de barreras arancelarias que facilitaron el ingreso de nuestros productos al mercado chino. Sin embargo, ese impulso nos vino acompañado de una transformación profunda. Seguimos atados a un modelo extractivista y poco industrializado, carente de procesos de innovación tecnológica que sumen valor real a lo que vendemos. Sigue faltando ese salto que nos permita subir en la cadena de valor. El problema de fondo es que esta concentración exportadora nos deja expuesto a las fluctuaciones del entorno internacional. Cada vez que el precio del petróleo cae o la demanda china se debilita, como sucedió en la pandemia del año 2019, nuestra economía siente el impacto con fuerza, a pesar de los intentos por diversificar nuestra oferta y promover productos no tradicionales. Aún no hemos conseguido disminuir la dependencia de las materias primas. Por eso este estudio busca identificar cómo el crecimiento de China actúa como un factor que puede potenciar o frenar el desarrollo económico de Ecuador y qué medidas podemos articular para convertir esta relación en una plataforma hacia un modelo productivo más sólido y sostenible. Respecto a la explicación clara de la metodología estadística a utilizar, este estudio se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo explicativo con el propósito de comprender de modo sólido y objetivo cómo el crecimiento económico de China influye en las exportaciones de Ecuador entre 2013 y 2023. Nuestra aproximación va más allá de describir eventos, busca determinar causas y mostrar con datos cómo se relacionan las variables clave. Para ello utilizamos modelos econométricos de series de tiempo y específicamente un modelo VAR que captura como múltiples variables como son las exportaciones, el crecimiento del PIB de China, los precios de la energía y alimentos y el volumen exportado de camarón. Cómo estas variables interactúan a lo largo del tiempo. Esta técnica permite detectar dinámicas complejas, incluyendo efectos retardados y relaciones mutuas entre las variables estudiadas. Los datos provienen de fuentes oficiales y confiables, como son el Banco Central del Ecuador, que aportó datos mensuales del valor FOB de las exportaciones, mientras que los datos del PIB de China y Ecuador, así como los precios internacionales y el volumen de camarón, fueron extraídos de organismos internacionales y plataformas oficiales de comercio exterior. Esta base garantiza la consistencia y validez de los resultados. Antes de aplicar el modelo, transformamos las series mediante logaritmos para facilitar la interpretación relativa de los resultados y aplicamos una transformación de diferencias para asegurar la estabilidad de las series. Paso clave respaldado por pruebas estadísticas de estacionariedad. Con estas condiciones cumplidas, nuestras herramientas principal permitió evaluar en el corto plazo cómo los choques en el crecimiento económico de China o en los precios globales se transmiten a las exportaciones ecuatorianas. Asimismo, complementamos el análisis con funciones impulso-respuesta y descomposición de varianzas, herramientas que nos posibilitan medir la intensidad y duración de estos impactos en la economía ecuatoriana. Descripción general de la base de datos y variables relevantes. La base de datos empleada en este estudio se construyó a partir de fuentes oficiales y confiables cubriendo el periodo mensual de 2013 a 2023.
Su alcance es amplio, incluyendo variables macroeconómicas y sectoriales que permiten captar tanto la dimensión externa como interna del fenómeno exportador ecuatoriano. Fuentes y periodicidad. Exportaciones de Ecuador. Datos mensuales FOB obtenidos del Banco Central del Ecuador. PIB de China y Ecuador, series trimestrales provenientes de organismos internacionales. Para ajustarlas a la frecuencia mensual se aplicó un proceso de interpolación lineal con el fin de mantener coherencia temporal. Precios internacionales de energía y alimentos. Datos mensuales extraídos de plataformas oficiales de comercio y commodity traders globales. Volumen de exportación de camarón, serie mensual consultada en bases públicas de comercio exterior, dada su importancia en las exportaciones no tradicionales hacia Asia. Variables incluidas. Tenemos un cuadrito con variable de descripción, en las cuales las variables son exportaciones y la descripción valor FB mensual de exportaciones total de Ecuador. Servirá como variable dependiente. PIB de China, indicador del nivel de actividad económica del principal socio comercial. PIB de Ecuador refleja la capacidad interna de la economía ecuatoriana. Precios de energía, índice mensual de los precios globales del petróleo y derivados. Precios de alimentos, índice de precios agroalimentarios a escala mundial. Volumen de camarón, cantidad mensual exportada de camarón, producto no tradicional de relevancia. En el rango de observación tenemos exportaciones desde de enero de 2003 a diciembre de 2023, en el cual tenemos 132 observaciones. Demás variables, mismas fechas, tras el ajuste mensual por interpolación cuando fue necesario. Justificación de las variables en exportaciones, foco principal del análisis, PIB de China, proxy de demanda externa, PIB de Ecuador, control de capacidad regional de respuesta exportadora, precios de energía y alimentos representan el entorno global que incide en costos y rentabilidad. Camarón, producto estelar dentro de las exportaciones no tradicionales, sensible al contexto asiático. Cada variable fue ajustada a través de logaritmos naturales y la primera diferencia garantizando series estables y comparables para el análisis en el modelo VAR. De esta forma se construyó una base sólida que respalda el análisis cuantitativo y la validez de los hallazgos. Detalles sobre ajustes realizados a la data. Ajustes a los datos. Para asegurar que nuestro análisis sea riguroso y los resultados estadísticamente válidos, aplicamos varios ajustes estratégicos a las series temporales utilizadas. Número 1, transformación logarítmica. Cada variable se convirtió a su logaritmo natural. Por ejemplo, exportaciones, PIB, precios de energía y alimentos, volumen de camarón. Este paso permite interpretar los coeficientes en términos relativos o porcentuales, aportando claridad y estabilizando la varianza. Número 2, diferenciación por estacionalidad. Tras la transformación logarítmica aplicamos una primera diferencia, es decir, el cambio entre periodos consecutivos. Este ajuste elimina tendencias y hace que las series cumplan con los supuestos de estacionariedad, esencial para que el modelo VAR se aplique y los resultados no estén sesgados por patrones de tendencia temporal. 3, rescalamiento de unidades, implícito. La combinación de logaritmo y diferenciación actúa como forma de reescalar los datos, eliminando los sesgos provocados por magnitudes distintas entre variables. No fue necesario aplicar escalamiento adicional, ya que las series transformadas ya compiten en términos comparables. Validación de esta estacionariedad. Para comprobar que las series se ajustaban a los opuestos del modelo, realizamos la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Al confirmar que las series diferenciadas eran estacionarias, nos aseguramos de que las estimaciones sean consistentes, eficientes y que los resultados del VAR reflejen comportamientos reales, no artefactos estadísticos. Gracias a estos ajustes, logaritmos, diferencias y validación estadística, aseguramos que las variables estén preparadas adecuadamente para el modelo VAR. De esta manera, el análisis es más limpio, robusto y conveniente para identificar cómo los choques en China impactan en las exportaciones de Ecuador. A continuación, mi compañera Maffer nos va a explicar un poquito acerca de código y resultados. Y viceversa, es un mecanismo de revisión a la medida.
También tenemos el impacto de los precios energéticos, que en este caso el primer rezago del precio de la energía tiene un efecto positivo relevante. El coeficiente es de 0,2800, que es significativo, lo cual es intuitivo. Cuando los precios del petróleo suben, Ecuador, exportador de hidrocarburos, ve un aumento en sus ingresos exportables. Este vínculo confirma la sensibilidad de nuestra economía a los choques energéticos globales. También tenemos la relación con el crecimiento de China. El primer rezago del PIB chino no tiene efecto directo significativo sobre las exportaciones, pero sí impacta a otras variables del modelo en particular. Aumenta el propio crecimiento del PIB de China, coeficiente 0,6732, que es muy significativo, lo que muestra persistencia en la expansión económica del gigante asiático. También tiene un efecto negativo notable sobre los precios de alimentos. Es el menos 0,1714, que es significativo, probablemente por cambios en la demanda global. Además, el segundo rezago del PIB de China impacta negativamente en los precios de la energía, siendo el menos 0,5927 muy significativo y en las exportaciones de camarón el menos 0,1695 significativo, lo que puede reflejar un ajuste demorado entre la demanda china y nuestros sectores primarios. Los efectos en el sector del camarón, por ejemplo, presentan una fuerte autocorrelación. Su primer rezago tiene un coeficiente de 0,6704 muy significativo, indicando inercia en su volumen exportado. No obstante, su segundo rezago muestra un efecto de reverso, que es el menos 0,2331, que es significativo, lo que podría reflejar fluctuaciones cíclicas o ajustes del mercado ante shocks recientes. El PIB de Ecuador y la variable constante no tienen efectos directos significativos sobre la variable de exportaciones. Sin embargo, muestran un comportamiento similar de reversión en su segundo rezago, el menos 0,2394 significativo, sugiriendo ciclos internos de la economía. En el análisis de la respuesta impulso de las exportaciones del shock del PIB de China, nuestra figura presenta como reacción a las exportaciones ecuatorianas frente al impacto positivo en el crecimiento de PIB de China, acompañada de su intervalo de confianza del 95%. La reacción inicial negativa de periodos del 1 al 4. Contrario al esperado, en este periodo, las exportaciones presentan un efecto inicial negativo durante los primeros 3 o 4 periodos. Posteriormente alcanza una contracción máxima cercana a 0,02 unidades logarítmicas. Esto indica un retraso en la respuesta de la capacidad exportadora de Ecuador. No logra aprovechar de inmediato el estímulo externo. El intervalo de confianza incluye cero al final del periodo, lo que sugiere que el efecto transitorio podría no ser estadísticamente robusto. En la etapa de recuperación, como es del 5 y el 6, a partir del quinto periodo, se percibe una reversión gradual hacia el eje de cero. Esto sugiere que luego de un ajuste inicial, las exportaciones comienzan a recuperar algo de dinamismo, recuperando terreno frente al choque externo. Posteriormente, nosotros hicimos un gráfico que muestra cómo cambia la importancia de cada variable. En sí, esto nos permite a nosotros, a lo largo de 10 periodos, analizar los puntos claves. Por ejemplo, el predominio de la propia serie de exportaciones. Al iniciar el periodo 1, prácticamente el 100% de la variabilidad en las exportaciones se explica por su propia dinámica. En el periodo 10 sigue dominando, explicando aproximadamente el 87% de la variabilidad. Esto confirma que el comportamiento pasado de las exportaciones es el principal predictor de su evolución futura. Posteriormente, su contribución es casi nula al principio, pero va aumentando progresivamente con el horizonte. Hacia el periodo 10 llega cerca del 8% de la explicación. Esto refleja que los precios energéticos, por ejemplo, tienen un impacto moderado, pero creciente en el desempeño exportador de mediano plazo. El PIB de China tiene menor peso directo. A pesar de ser un actor clave, su contribución directa es pequeña, alrededor del 1,5% en el periodo 10, y su influencia es más paulatina y se manifiesta a través de otros canales o con rezagos. La contribución marginal de otras variables, por ejemplo, precios de alimentos y volumen de camarón, explican al menos el 1% de cada uno. Esto indica que su efecto es más indirecto, complementario dentro del conjunto de variables moderadas. Por lo tanto, el estudio nos demuestra de forma rigurosa el cumplimiento de los objetivos planteados y la validación de la hipótesis alternativa. En primer lugar, se constató que el crecimiento de PIB de China es persistente y genera efectos retardados pero reales en las exportaciones ecuatorianas durante el periodo 2013-2023. La aplicación del modelo VAR junto con las funciones de impulso-respuesta y la descomposición de la varianza permitió evidenciar que dicho crecimiento impacta positivamente las exportaciones.
aunque de manera moderada y con cierto retraso. Además, la alta autocorrelación de las exportaciones y el peso destacable de los precios de energía confirman una estructura exportadora centrada en commodities y una elevada dependencia del entorno externo. Por ello, rechazamos la hipótesis nula y validamos la alternativa. El crecimiento chino sí influye en las exportaciones ecuatorianas. Este diagnóstico sugiere que convertir la relación con China es una ventaja competitiva real. Ecuador debe apostar por una diversificación productiva que reduzca la dependencia de commodities, agregar valor a sus exportaciones y fortalecer su capacidad de respuesta ante cambios en la dinámica global. Esto es lo que hemos podido nosotros analizar y detallar dentro de todo el trabajo. Muchas gracias.